Hola a todos y bienvenidos a Física 4. Significa que esto lo estamos haciendo en particular para alumnos de sexto grado de preparatoria. Aquí nos quedamos la clase pasada analizando si el ferrito era, si el grafito era ferromagnético, diamagnético o paramagnético. Algunos incluyeron sus comentarios, ya les di corazoncito. Dice por ahí que es diamagnético, ferromagnético, diamagnético, es decir, que diamagnético que huye del campo, ferromagnético que se atrae a los imanes y pues ahí está una disyuntiva. Quiero comentarles que ambos están correctos. Aunque químicamente el grafito en barra y el grafito en tira, como lo pueden encontrar ustedes en la punta de los lápices, químicamente es lo mismo, la estructura cambia las propiedades magnéticas. Tenemos el grafito que debido a su estructura se comporta de forma diamagnética, es decir, huye del campo, y tenemos grafito que debido a su estructura se comporta de forma ferromagnética, es decir, se pega a los imanes. Esto en el fondo les debe dar la intuición de por qué el grafeno es un material tan interesante. Es decir, el grafito se comporta a favor o en contra del campo magnético dependiendo de la forma en que acomodemos los átomos de carbono. Eso lo hace un material interesante porque si a alguno, si le decimos 0 a ser diamagnético y 1 a ser ferromagnético, pues esto nos permitiría generar un lenguaje de ceros y unos, que básicamente es el lenguaje binario de nuestras computadoras. Habrá que estudiar el grafeno, que no es más que grafito, habrá que estudiar el grafeno desde otro punto de vista. Ok, sigamos adelante. Muy bien. Tenemos entonces que el agua claramente era nuestro ejemplo de material diamagnético. Volvemos a discutir un poquito del agua. ¿Por qué discuto del agua? Porque es uno de los materiales pues, más importantes de nuestro planeta. ¿Qué significa que sea diamagnética? Esta dona que está aquí es una dona de agua y en medio tengo un campo magnético. Y vean cómo eh, el agua se repele, se retrae. Obviamente esto tiene nombre y se llama efecto Moisés. ¿Sí? Por aquel Moisés. Es el efecto que permite repeler, abrir las aguas debido al campo magnético. Les sugiero que vayan a ver este video en YouTube, búsquenlo así como efecto Moisés. También voy a procurar dejarlo abajo en la descripción para que ustedes lo puedan ver y noten cómo esta gota va a rebotar 4 o 3 veces, no se va a romper debido a la tensión superficial y vas a huir de la región de campo magnético y se va a unir a la dona lateral de agua. Es decir, ahora ya sabemos cómo le hizo Moisés para abrir el mar. No es más que aplicar una propiedad del agua que huye del campo magnético debido a que es diamagnética. Oigan, pero nosotros estamos también hechos de agua, ¿cierto? ¿Sí? Y aquí está, este es uno de los Ig Nobels, es de hacer volar una rana en campo magnético. En la parte de abajo tengo ahí una bobina para generar campo magnético. Ahí está, el campo magnético estaría hacia arriba, saliendo de la pantalla. Y aquí tengo esta rana flotando en campo magnético. También vayan a ver el video, lo dejo en la descripción. Van a notar que la rana intenta nadar, no sabe qué está pasando. De hecho, creo que es claro. Si vemos sus ojos, no tiene ni idea de qué está pasando. El animal está vivo, está bien, siguió con su vida, no le pasa nada. Entonces creo que ahora saben qué pasó con los hebreos. No solamente saben cómo Moisés le hizo para abrir el mar, sino además saben que los hebreos no pasaron caminando, sino pasaron flotando por ese espacio. Ok, con eso terminamos nuestra discusión de propiedades de los materiales de acuerdo a su comportamiento magnético. Bueno, pasemos ahora a su comportamiento eléctrico. Los materiales, de acuerdo a sus propiedades eléctricas, podríamos dividirlos de forma rápida en conductores y, por supuesto,
en aislantes, ¿ok? En los conductores encontramos a los metales y esos son conductores por la gran cantidad de electrones libres que tienen y sobre todo que está en sus últimas capas. Ahí está el acero, el bronce, el cobre, el aluminio y el hierro, por supuesto. Ahora vamos a los aislantes. Con aislantes quiero decir que tenemos dos tipos de aislantes. Tenemos aislantes no conductores y aislantes dieléctricos. Ambos son aislantes pero por diferentes razones. Por ejemplo, pensemos en un aislante como el vidrio. El vidrio es un aislante no conductor. ¿Por qué es no conductor? Pues porque al ser una estructura cristalina tiene una muy poca capacidad de tener cargas libres debido a la estructura. Como no hay cargas libres, entonces es un aislante no conductor. Pero ahora hablemos, por ejemplo, de el agua. ¿El agua también es aislante? Sí, el agua es un aislante y es un aislante de tipo dieléctrico. Es decir, todas esas películas donde se electrocuta al caer en agua, pues es básicamente falso. Si el agua no contiene sales, entonces el agua se comporta como un aislante dieléctrico. Solamente cuando tiene sales inmersas, entonces se comporta como un conductor. Ahora, no le estoy diciendo que metan la mano o que metan una clavija en agua, porque seguramente esa agua, al no haberle retirado la sal, seguramente se va a comportar como un conductor. Estudiemos la razón de ser dieléctrico. Ok, dieléctrico habla de dos. Y eso significa que tenemos que pensar en las moléculas de agua como lo que son las moléculas polares. Ahora, cuando ustedes aplican un campo eléctrico, como por ejemplo en estas placas paralelas, ahí está el campo eléctrico que va de la placa positiva hacia la placa negativa. Recordemos nuestro trabajo que hicimos con los rayos. ¿Qué significa entonces? Bueno, las moléculas polares del agua se ordenan. La parte negativa apunta hacia lo positivo y lo positivo apunta hacia lo negativo. Es decir, cargas de signos opuestos se atraen. ¿Qué está pasando entonces? Ok. Quiere decir que el campo externo apunta hacia la derecha, sin embargo, el agua, al haberse ordenado, significa que crea un campo interno que tiene justamente la dirección contraria. Y como tienen la misma intensidad, positivo negativo se cancelan y lo que les queda es un objeto con campo nulo, lo cual quiere decir que es un aislante. En particular este modelo se llama el modelo del aislante dieléctrico polar. Ok, avancemos. Aislante dieléctrico polar. Muy bien, me gustaría que ustedes reflexionaran y pensaran el aire, qué tipo de aislante será. ¿El aire será un aislante dieléctrico o un aislante no conductor? Pongan en su comentario, incluyan qué tipo de aislante creen que es el aire. ¿Ok? Sigamos avanzando. Esta clasificación sería muy simple y bastante burda, porque sería clasificar los materiales en aislantes y conductores. Sin embargo, ustedes ya saben que existen otro tipo de materiales. Vamos por ellos. Justo la idea sería que tenemos los semiconductores y tenemos los superconductores. Los semiconductores son justamente esos materiales que son intermedios entre ser aislante y ser conductor. Es decir, podemos transformar un semiconductor en un material conductor bajo algunos criterios. Esto es muy interesante y les recomiendo que veamos este video que está aquí para que puedan entender este proceso. Creo que está muy bien explicado y lo podemos entender. Tenemos dos tipos de semiconductores. Tenemos semiconductores donde los portadores de carga, es decir, los electrones son mayoría y entonces esos electrones que tienen carga negativa, por eso se llaman semiconductores tipo N. Y en cambio tenemos semiconductores donde lo que está privilegiado son las vacancias. Como esas vacancias son ausencia de electrones, son ausencia de carga negativa, estos semiconductores se conocen como tipo P. Las dos barras que están aquí señaladas lo que quieren decir es la diferencia que hay entre la barra de valencia y la barra de conducción.
Es decir, en un material, por ejemplo, en un material conductor, estas dos barras estarían literalmente encimadas. En un material que es aislante, estas dos barras estarían súper separadas. Y en un material semiconductor, vean, no están tan separadas. Por favor, vean el video de los semiconductores para que lo puedan entender. Les recuerdo que vivimos en la época, en la era del silicio. Así como hubo una era de piedra, una era de bronce, una era del hierro, ahora estamos en la era del silicio. Cuando ven el video entenderán por qué. La gran utilidad que tiene para la tecnología. Ahí están los semiconductores. Vayamos por el último tipo de material, dependiendo de sus capacidades eléctricas. Y ese es justamente el superconductor. En particular les recomiendo esta referencia, por favor véanla, pueden pausar el video aquí e irla a ver o esperar hasta el final y después verla, ambas opciones son buenas. Y los superconductores son aquellos que presentan básicamente resistencia cero cuando fluye la corriente eléctrica por ellos. Ahora quiero que noten que los superconductores también presentan un fenómeno que se llama efecto Meissner, lo cual quiere decir que también los vuelve básicamente diamagnéticos. Por eso es que aquí tienes un superconductor flotando encima de aquí tienes un superconductor y en la parte de arriba tienes un imán que es incapaz de penetrarlo. El campo magnético no puede penetrar el superconductor y por eso queda flotando en la parte de arriba. Literalmente las líneas de campo es como si se encontraran, aquí estarían las líneas de campo, como si se encontraran con una frontera que no pueden atravesar, y estas líneas de campo terminan cargando al imán que está en la parte de arriba. Ojo, estos superconductores hasta ahorita funcionan a baja temperatura. Eso quiere decir que tienen que estar enfriados. Vean el video para que puedan entender mucho mejor este fenómeno. Estos dos son los complejos, son los que están muy interesantes. Por eso dejé unas referencias para conductores, para semiconductores y superconductores. Sigamos adelante. Ok, ya que estamos hablando de corriente eléctrica y de capacidad, más bien de cualidades eléctricas, es momento de hablar de las leyes de la electrodinámica, del movimiento de cargas. Recordamos a nuestro compañero de siempre, que es el multímetro. El multímetro es este instrumento que nos permite medir no solamente carga, sino también resistencia y no solamente corriente, resistencia, sino también voltaje. Aquí tengo un apartado para la corriente eléctrica en amperes. El símbolo de la parte de arriba significa que es corriente de tipo directa. Aquí tengo un espacio para medir corriente alterna. Tengo, por supuesto, un espacio para poder medir voltaje directo, como el de las baterías. Y tengo un espacio para medir voltaje alterno, como el de la CFE. Por último, también tengo un espacio más que me permite obviamente saber la cantidad de ohms, o sea, de resistencia eléctrica. Vayamos a buscar entonces cuál puede ser la relación entre estos tres elementos que ya estudiamos. De hecho, lo estudiamos en nuestra clase de los rayos. Tenemos que encontrar una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. Vayamos por ella. Ok, dejamos entonces afuera todos esos materiales que tenemos, sabemos que existen, pero este trabajo nos centramos en particular en los conductores. Dejamos a un lado los superconductores, los semiconductores y los aislantes y vamos a analizar en particular el trabajo de Ohm, aquí está Ohm, para los conductores, los materiales llamados ómicos. Ok, en los materiales ómicos lo que estamos pensando es que el campo eléctrico y la respuesta del campo eléctrico, que sería la densidad de corriente, tienen la misma dirección. Aquí está, aplico un campo eléctrico a un material y ese material permite que los electrones fluyan con la misma dirección que el campo eléctrico. De hecho, la única diferencia entre ambos sería una constante de proporcionalidad. Un material óhmico es aquel donde el campo eléctrico y la densidad de corriente eléctrica son directamente proporcionales.
y la constante que falta es la constante sigma. Ahorita la estudiaremos. Pensémoslo brevemente como una constante de proporcionalidad hasta ahorita. Recordemos más bien, que el campo eléctrico no era más que la fuerza por unidad de carga. Esa relación la sustituimos directamente. Ahí está. Y veamos a dónde nos lleva este trabajo. Ahora, recordemos que de forma general la fuerza y el trabajo se relacionan. Es decir, el trabajo no es más que la fuerza por la distancia. Eso significa que podemos sustituir el valor de la fuerza en términos de el trabajo y el desplazamiento. Perdón, la distancia recorrida. Ahí está, perfecto. Hago un poco de álgebra y llegamos a una expresión. Muy bien, sigamos trabajando y me acomodo un poco. Ahora, yo sé que el trabajo se puede calcular por el teorema trabajo-energía. El trabajo se puede calcular como el cambio de la energía cinética o menos el cambio de la energía potencial. Sustituyo entonces el trabajo en términos de el cambio de la energía potencial. Y aquí está hecha mi sustitución. Algunos van a pensar, oye, se te olvidó un signo menos. Realmente no se me olvidó. Y no se me olvidó porque como los portadores de carga, que son los electrones, tienen signo negativo, menos entre menos da más, y por eso puedo obviar, retirar el signo menos desde el principio. Ok, otra forma de pensar esto es que estoy trabajando en términos de valores absolutos y voy a llegar exactamente a la misma relación. Oh, muy bien, avancemos. Nos acomodamos un poco haciendo un poco de álgebra, acomodamos un poquito la relación, ahí está, la Q la pasé un poquito hacia la derecha y tenemos esta, pues bueno, la relación de la parte de abajo. Ahora sí, recordamos nuevamente que hay una relación entre el voltaje y la diferencia de potencial. Ok, aquí está la diferencia de potencial o voltaje, y del otro lado tengo lo que se llama la energía potencial. Es decir, el voltaje y la energía potencial son casi lo mismo, excepto que es por unidad de carga. Ok, muy bien, avancemos. Permítanme borrar un momento. Ahí está. Muy bien. Esta relación la aplicamos, la reconocemos y la tendríamos en la parte de abajo. Muy bien. Significa que hemos llegado, si recuerdan, del lado derecho lo que teníamos era la J, la densidad de carga. Significa que después de haber hecho todas estas integraciones de conceptos que ya conocemos, hemos llegado por fin a una expresión que está en la parte de abajo. Sigamos avanzando, trabajando con esta relación hasta que logremos llegar a una relación de tipo óhmica. Lo que vamos a lograr deducir es justamente la ley de Ohm. Seguimos adelante, aquí está la relación de la cual partimos, solamente la reescribí para que no nos perdiéramos, y ahí tenemos que el voltaje es directamente proporcional a la densidad de corriente. Ahora, quiero explicar qué es la densidad de corriente. La densidad de corriente no es más que la corriente que pasa por una unidad de área de conductor. Allí está el área de conducción, aquí está el área de conducción, y la cantidad de corriente que pasa por eso es a lo que se llama densidad de corriente. Sustituimos esta idea directamente aquí y llegamos a una relación más general. Notamos que tenemos el voltaje directamente proporcional a la corriente eléctrica y en medio hay un objeto, pero todas esas cantidades son constantes. El área transversal del conductor es constante, la longitud del conductor es constante y la sigma también es una constante de proporcionalidad. Ok, significa que por fin hemos llegado a la relación de Victoria es igual a la reina de Inglaterra. Miren, hagamos la identificación. Aquí está la corriente eléctrica, aquí está el voltaje, también se llama diferencia de potencial, y significa que todo este objeto de aquí corresponde al valor de la resistencia en un material. Listo.
Ahí está la ley de Ohm deducida de forma completa. El voltaje es directamente proporcional a la corriente. La constante proporcional es la resistencia. Y aquí está nuestra forma de la resistencia. Esto se llama también la resistencia geométrica. Es decir, la resistencia de un conductor depende de su longitud, es directamente proporcional a la longitud, inversamente proporcional al área, o sea, al tamaño del conductor. Esto tiene que ser muy evidente. Entre más amplio esté el espacio, pues más fácil va a pasar la corriente. Entre más pequeño es el espacio, pues más resistencia va a tener este conductor. Y aquí está por fin esta constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad se llama justamente la conductividad eléctrica. Esa constante de proporcionalidad depende del material y nos dice qué tan bueno o qué tan mal conductor es. Cuando un conductor es bueno, significa que tiene un alto valor de conductividad y por lo tanto la resistencia es baja. Noten que están en lugares opuestos, quiere decir entonces que si uno crece, el otro disminuye. La resistencia disminuye cuando la conductividad aumenta. En cambio, si tiene un material que es un mal conductor, tiene entonces una baja conductividad, lo cual quiere decir que tiene una alta resistencia eléctrica. La ley de Ohm ustedes la estudiaron en física 3, pero creo que no habían logrado deducir de dónde venía. Todo esto es un trabajo formal hecho por Ohm y ahora simplificado para ustedes. Terminemos. Ya tenemos la relación principal para el movimiento de carga. El movimiento de carga es descrito por la corriente eléctrica y la relación entre corriente, voltaje y resistencia se conoce como la ley de Ohm. Me falta una cantidad más que es justamente la potencia eléctrica. Vayamos por ella para terminar. Ok, partimos de forma general de que la potencia se trabaja siempre como trabajo entre tiempo. Y esto lo sabemos desde mecánica. Ahora, recordemos que el trabajo se puede obtener como menos el cambio en la energía potencial. Metemos esta idea aquí. Puedes pensar que el signo menos lo he omitido por el hecho de que como voy a tener carga y el electrón de carga negativa, va a desaparecer, o puedes pensar que esto lo estoy haciendo en términos de valores absolutos. Por otra parte, recordamos que el voltaje es la energía potencial por unidad de carga. Eso quiere decir que si hacemos un despeje muy rápido, la diferencia de potencial multiplicado por la carga es justamente la energía potencial. Sustituimos esta idea directamente aquí y hemos llegado a una relación. Hacemos un poquito de álgebra, no es más que acomodarnos. Esta división la he separado y es carga entre tiempo. Ahora, lo que les recuerdo es que ya sabíamos que la cantidad de carga por unidad de tiempo tiene nombre y es justamente la corriente eléctrica. Esta relación la sustituimos, la reconocemos aquí y llegaremos a que entonces la corriente es la carga entre tiempo, cosa que he marcado en la parte de abajo. Si recuerdan, del lado izquierdo de la ecuación estaba la P de potencia y así hemos logrado deducir la ecuación para la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la multiplicación del voltaje por la corriente. Con eso hemos terminado el día de hoy. Ya tienen ustedes la ley de Ohm, la fórmula de la resistencia en términos de la geometría del conductor y por supuesto tienen la ecuación de potencia eléctrica. Espero disfruten su clase. Recuerden que pueden expresar dudas en la sesión presencial y nos seguimos escuchando. Les deseo muy buen día.